Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla estaba la respuesta a la trivia de esta noche. Es momento de hacer un enlace vía Skype con Liz Olsen. Ella es redactora adjunta de investigaciones y reportera de investigación del Houston Chronicle. Tiene más de 20 años de experiencia especializándose principalmente en el crimen, corrupción, la seguridad de los trabajadores y derechos humanos. Olsen también se especializa en periodismo de datos. Ella ha asesorado a periodistas en conferencias y talleres en una docena de países. Liz ha sido galardonada 3 veces con el Texas AP Managing Editor's Star Reporter of the Year. Liz, bienvenida a Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tomarnos el enlace. Muy buenas tardes. Es un honor estar con ustedes esta noche. Al contrario, yo leí con muchísimo interés tu nota en el Houston Chronicle, en una colaboración, me parece, con la Universidad Northwestern, de una investigación en la que prácticamente revelan que en los últimos 6 años ciudadanos estadounidenses han sido deportados. No nada más inmigrantes ilegales, sino ciudadanos, personas que nacieron en Estados Unidos o que estaban en proceso o que ya tenían la ciudadanía. ¿Por qué es este caso? ¿Nos puedes dar más detalles? Pues tenemos información sobre 1.700 casos que fueran presentados a la corte, a las cortes de inmigración de inmigrantes. Entonces, la mayoría de esos casos son gente que son ciudadanos naturalizados o son ciudadanos por parte de sus papás o sus abuelos, pero no todos tienen abogados y algunos no tienen las pruebas a la mano a la hora de estar detenido por las autoridades. Y algunos que dicen que son ciudadanos y luego cuando no tienen pruebas son deportados. Pero la tercera parte ganaron su caso. Y eso para mí fue muy interesante, que hay tanta gente que son reconocidos por los mismos jueces como ciudadanos que han sido detenidos, algunos más de 6 meses. Por cierto, hay un caso, la historia empieza con el caso de Emilio, un hombre que nació en Texas y que fue detenido por la policía y deportado, puesto en una cárcel por 3 meses, después de que había visitado a algunos parientes en la frontera en Reynosa. ¿Por qué lo detienen a este hombre? ¿Hay una especie de sesgo racial por parte de las autoridades de la policía? Yo no tengo todos los detalles, pero lo que pasa es que en la frontera tejana todo el mundo es hispano, entonces el 80% de la gente que vive en los condados allí son hispanos, entonces es difícil saber si es eso, ¿no? Pero el caso de él es interesante porque es un hombre de 69 años que efectivamente nació en Estados Unidos, cruzó para visitar a sus parientes, creo que es algo que él hizo con frecuencia. Entonces, a la hora de regresar tenía su su carta de nacimiento, ¿no? La prueba, y también una tarjeta de seguridad social. Pero sus nombres aparecieron un poco diferentes en los dos documentos, y yo creo que de ahí surge el arresto. Pero lo que me llamó mucho la atención es el tanto tiempo que este señor tenía que pasar primero en Estados Unidos y luego en México, antes de poder estar reconocido como ciudadano, porque era ciudadano, nació en Texas. A estos casos que han documentado, ¿has podido seguir quién es la defensa de estas personas? ¿Es una defensa por parte del Estado de Texas? ¿Son organizaciones como la American Civil Liberties Union que se acercan a ellos? ¿Son organizaciones de defensa a derechos de hispanos? ¿Quién es quién está defendiendo estos casos en las cortes? Porque mencionan, son demasiados casos, casi 1.740 me parece, en los últimos años, ¿no? ¿Quién está pagando por la defensa de estas personas? Lo que pasa es que en las cortes de inmigración de Estados Unidos, esas personas no tienen derecho a un abogado de defensor público. Entonces, no todos tienen abogados. Muchos tienen que pedir permiso a ayudar a su familia para pagar a un abogado privado. Y muchos tienen que también buscar los documentos, los papeles que pueden estar almacenados en casas de sus abuelos, sus papás, y algunas veces sus papás son divorciados. Y entonces por eso tarda mucho tiempo a veces para ellos de obtener las pruebas que necesitan para librarse. Y eso es un problema grave, que la mayoría de esas personas no tenían abogado ninguno. Muy pocos tenían abogados.
Oye, eso debería ser un escándalo nacional. O sea, el hecho de que una persona que es ciudadana la detienen por alguna equivocación en los papeles o lo que sea, como el caso de Emilio, que estuvo 3 meses en una prisión y después lo mandan a su casa sin una reparación del daño. No hay después no ha habido casos, Liz, en donde estos ciudadanos están demandando al estado de Texas y a lo mejor ganando millones de dólares por una reparación del daño. Esas son gente detenida por las autoridades federales. Entonces, sí, yo encontré el caso de ese señor Emilio Blas Olivo, porque él tiene un juicio en contra del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Una demanda por el tiempo que él perdió y por el daño a su persona, a su capacidad de ganar dinero y su salario perdido. Y entonces él por parte de un abogado privado está demandando al gobierno estatal, nacional, digamos. Y luego hay otro caso en el condado de Dallas, en que un grupo de migrantes que incluye un ciudadano está demandando al condado de Dallas porque es cierto que algunos de las autoridades estatales están deteniendo esas personas antes de pasarlos al gobierno federal. Entonces, esta demanda es contra el condado de Dallas. Entonces, hay diferentes casos que sí están en las cortes civiles demandando al gobierno federal o demandando al gobierno local. Y eso es porque supimos que existía casos así, pero la cantidad de casos que están dentro de las cortes de inmigración es lo que es sorprendente que hay tanta gente que están allí en esos procesos que son abiertos, pero los registros son muy difíciles a acceder. Entonces, no supimos realmente que hubo tanta gente dentro de las cortes de inmigración con ese tipo de situación. Oye, por favor, si eventualmente alguno de estos casos es exitoso y logran obtener una retribución por parte del gobierno federal por haber estado en la prisión, hagamos un enlace de nueva cuenta contigo para que nos cuentes un final feliz de estas historias. Estos casos, por cierto, ocurrieron mayoritariamente en la presidencia de Obama. Sí, pues muchos de estos casos ocurrieron en la presidencia de Obama y ustedes que saben muy bien que las deportaciones aumentaron mucho bajo la presidencia de Obama y mucha de la gente afectada son gente que son ciudadanos de la frontera, son gente que tenían una vida muy binacional, entonces esos son la mayoría, creo, de la gente afectada. Pero sí es un problema de largo plazo, no es algo nuevo que ocurrió bajo Trump. Claro. Liz Olsen, muchas gracias por estos minutos para Foro Global, de verdad un privilegio haberte tenido aquí. Pues muchas gracias, seguimos en contacto. Por supuesto, hasta luego.